La meta del Instituto de Educación, Democracia y Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos fue precisamente movilizar la democracia, energizando la enseñanza de los derechos humanos. Y mover la democracia quiere decir también no solamente insertar contenidos de derechos humanos, sino hacer participar a la escolaridad de la atención a los problemas, a los desafíos, desde sus comunidades territoriales como tales. Creo que ahí nos falta mucho todavía que hacer, porque para enterarse, como digo, de los preocupantes esquemas que han desafiado la educación ahora, uno tiene que hablar directamente y escuchar directamente cómo han sido afectados sus derechos humanos, tanto como fue dentro del aula, como fue fuera del aula y en el entorno. Recuerden ustedes en panorama que la crisis que se nos viene es tremenda. Además de los efectos devastadores que ha tenido ahora, buena parte de la escolaridad va a desertar, francamente, del sistema educativo. Y creo que hacer valer los derechos de esta población es menos caro, menos expenso y menos costo, me explico, que meterse en todas las redes. Yo creo que pienso que hay que, dentro de la inspiración de lo que fue la idea creadora y el desarrollo que le han dado en educación en derechos humanos desde el instituto allá, ahora con Ángel Martín Pechis y con Carlos Zuluaga y el equipo, es motivar precisamente un esquema de enseñanza-aprendizaje con el magisterio, pero también ampliándolo a técnicas energizantes, técnicas y procesos habilitadores de esa consulta permanente con la escolaridad, y tratar de hacer esas consultas itinerantes, no solamente por la virtualidad, en donde uno puede hablar, decir y rechazar precisamente la cuestión, sino que creo que hay que hacer un esfuerzo por acercarse, tomando distancias, pero no alejarse del circuito educativo hoy en este momento. Ahí está la verdadera, no la auténtica, ni tampoco la correspondiente, sino la muy necesaria práctica de hablar y escuchar directamente con el magisterio en las comunidades y los estudiantes para conocer realmente cuáles son los desafíos en derechos humanos. Traté de comentar anteriormente que estamos en una crisis no solamente de la humanidad por el grave deterioro y daño irreparable al derecho a la salud colectiva, a la salud pública, sino también, por otro lado, especialmente entre la niñez, gravemente entre la juventud, como tal, que va a ser descartada completamente del sistema educativo. Pero básicamente también enfocado a lo que es la estructura principal del derecho a la vida digna, la atención que requiere de la educación, una respuesta educativa al gravísimo daño que le estamos causando a los bienes naturales no renovables, me explico como tal. Es una cultura ecológica que hay que introducirla ciertamente en los cursos formativos del magisterio, con el magisterio en precisamente el Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia. Hay que hacer una ciudadanía ecológica escolarizada y hay que hacer un ejército magisterial que batalle precisamente por dejar huella ecológica, no solamente en la escuela, en el aula, en las familias, sino en las comunidades territoriales como tal. Vuelvo de nuevo para enterarse y conocer ese preocupante panorama que repercute en la educación. Debemos de escuchar atenta y directamente al magisterio en las zonas como tal. Hay modos y maneras, hay modalidades de participación educativa, hay aproximaciones metodológicas también. La técnica, la tecnología de la información y la comunicación nos puede acercar, pero el acercamiento de la red no suprime ni tampoco suplanta realmente al contacto directo de la comunicación en voz y en vivo, aunque sea distante, pero no alejado. Una cosa es el distanciamiento personal, que es sanitario en este momento, y otra cosa es el alejamiento social como tal, que no se puede perder. Ese es uno de los grandes desafíos, grandes retos, grandes metas que tenemos, y ahí también debería ser un poco más proactivo
el currículo del Instituto de Educación en Derechos Humanos y en Democracia también, un tal. Como digo, la crisis no solamente de la desigualdad, a causa de la injusta distribución de los bienes, también tiene que ver con la con el criminal tratamiento que le estamos dando a los bienes naturales no renovables. Pero comprendiendo, y termino con esto, de que la educación es uno de los derechos que llamaban emergente hace 20 años en el derecho internacional y hoy es un derecho que tiene una dimensión social que no la tienen más que el derecho a la salud, la educación y el derecho a la conservación, preservación de los bienes naturales no renovables que conforman la vida digna del futuro de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Francamente les digo que en estos años he aprendido que el derecho a la educación es pública, no es privada. En primer lugar, los valores de la educación pública son los que configuran precisamente el escenario no de la enseñanza de los derechos humanos, sino de la introspección de los derechos humanos. Por eso el derecho a la educación tiene una dimensión social superior, como dije antes, que otros derechos. Ahí hay interacción omnipresente, como me decía el arzobispo Romero, que en derecho no lo entendemos nunca porque la trascendencia en los legalistas no sabemos ni qué diablos es, sino que nos ponemos dogmáticos frecuentemente, hasta que aparecieron grandes pensadores, algunos argentinos como Vidal Campos, recuerdo, etcétera, desde el punto de vista de derecho, pero nos centramos precisamente y aparecen el derecho a la educación no como un esquema para darle dimensión social a la democracia, sino como un problema para la democracia. Lo comenté en la exposición. En esta última década, en estos últimos 2 décadas del siglo, las iniciales del siglo XXI, hemos notado varias dicotomías. Han aparecido varias dicotomías en el ejercicio de los derechos humanos dentro de la educación pública. Algunas fueron objeto de medición, porque lo que no se mide en progresos no tiene sentido, francamente. Y yo creo que la educación en derechos humanos puede medirse dependiendo de los campos de dominio y metas que se tracen con las mismas instituciones como tal. No solamente en modelos pedagógicos, sino también, como les dije anteriormente, en la inserción en temas como hablamos de la ecología y su protección y su cultura de protección como tal, pero también en los graves problemas que se dan en la igualdad de género, en la discriminación permanente en estas democracias, odiosa en estas democracias contra grupos especialmente definidos por su cultura, como los pueblos afrodescendientes, y ya no se diga nuestros pueblos ancestrales indígenas y originarios de nuestra cultura iberoamericana como tal. Pero hay una dicotomía que sí me preocupa precisamente, es la dicotomía del rol de la educación en derechos humanos, cuando precisamente a los partidos políticos en estos últimos 20 años no les gusta para nada que se hable de derechos humanos en su democracia, pero tampoco admiten que las metas de derechos humanos son energizantes para darle más valor precisamente a la elección. No hay participación, las elecciones se han vuelto aburridas, flojas, someras, sin trascendencia como tal. Eligen como ir un domingo, como tal la gente. Ahí estamos perdiendo una enorme oportunidad precisamente. Y esa fue una de las razones fundamentales en tal dicotomía de participación democrática, educación social y de derechos, que nos inventamos el sistema de observación escolar electoral. Durante años trabajé yo preparando todas las observaciones técnicas de las elecciones por medio de misiones internacionales de observación. El Instituto Interamericano tenía y tiene todavía su centro de asesoría y promoción electoral, y así se creó también la unidad, la unidad para la democracia en la Organización de Estados Americanos. Tal. Pero la Organización de Estados Iberoamericanos fue pionera y precursora de que las niñas y los niños forjaran un sistema de aproximación y veeduría a cómo votan las personas adultas o las mayores de 18 años en sus propios recintos escolares. Cómo dejan el recinto, cómo tratan las aulas,
no se pelean, hay violencia en las escuelas. ¿Cuál es su propuesta educativa? Los niños y niñas de Costa Rica los entrevistaron a los votantes, a las autoridades, etcétera, para preguntarles, se sorprendieron. ¿Por qué me está preguntando, me está esterilizando el niño? Porque voy a sacarlo en todo el blog de nuestras escuelas, en la zona, en la dirección regional que estamos trabajando para que se den cuenta cómo ustedes se comportan en la democracia. Los militantes las y los militantes de los partidos políticos como tal. Entonces, esa dicotomía no se resuelve, sino que se profundiza, lamentablemente. A los partidos políticos que después conforman las instituciones públicas no les agrada, no les parece, no les gusta precisamente en su democracia que se hable y que se enseñe derechos humanos. Esto es un desafío político como tal que debe encarar también la Organización de Estados Iberoamericanos, revisando rigurosamente, ojalá periódicamente, los progresos de la educación en derechos humanos en los sistemas educativos hoy, en esta época tan crítica y dura de la pandemia que nos ha dejado al descubierto nuestras graves desigualdades, nuestras graves distorsiones y nuestras graves discriminaciones contra las mujeres y las niñas. El acoso sexual entre la niñez y la juventud es horrible, es perversa y se da también entre las familias. La discriminación odiosa contra personas de otras culturas también como tal. Ahí está el reto de la educación en derechos humanos, que nada es fácil. Les digo, de nuevo les comento, el derecho a la educación pública es el derecho que mayor dimensión social tienen las democracias, pero la educación se ha convertido en un problema también en la democracia total, y no hay democratización fácil en nuestra Iberoamérica. Gracias.